Hola muchachos, en este video vamos a ver cómo crear materiales y aplicarlos a nuestros objetos que hemos modelado en 3D Max. Para iniciar, eh, lo primero que debemos saber es cuál es la herramienta para crear los materiales, que es el editor de materiales que encontramos en la barra superior del 3D Max. Acá vamos a desplegar la ventana en donde se crean los materiales. También la podemos desplegar con la letra M. Vamos a ver que esta ventana tiene una serie de esferas, las cuales llamamos slots, y cada uno de estos slots va a ser en donde creamos cada uno de los materiales para aplicarlos a nuestra geometría. En opciones vamos a ver que con esta opción vamos a poder desplegar eh, todos los slots o verlos a una escala mucho menor. Vamos a dejarla en una escala intermedia para trabajar más cómodamente. Lo otro que debemos tener en cuenta inicialmente antes de crear nuestros materiales es cómo vamos a hacer el render. Siempre que creemos materiales debemos definir eh, cómo va a ser nuestra iluminación y cuál va a ser el motor de render o el sistema de renderizado que vamos a usar. En este caso, para definir este sistema de render, vamos a la casilla que se encuentra al lado del editor de materiales que se llama Render Setup, y pues acá podemos configurar muchas más cosas del render, lo que vamos a profundizar más adelante, pero acá en la pestaña Common, que siempre aparece activa, vamos a ir al final y vamos a desplegar esta ventana que dice Assign Renderer o asignar un sistema de render. En mi computador, eh, por defecto, en el 3D Max aparece el Scanline, el renderer Scanline. Si damos clic en esta casilla, vamos a encontrar los motores de render que yo tenga activos en mi computador. Los motores de render como el Mental Ray, que viene con la instalación del programa, y otro que podemos conseguir por aparte que se llama el V-Ray, son motores de render que nos permiten recrear la luz global, es decir, todos los rebotes de luz que se generan a partir de un foco luminoso, y esto hace que la iluminación sea mucho más realista. En este caso, pues si lo activamos, vamos a tener distintas propiedades en los materiales que ya lo vamos a ver. Los que estén trabajando en el computador de la universidad muy seguramente van a tener activo el Mental Ray. Les recomiendo para esta clase que lo desactiven, o sea que regresemos al default Scanline, porque el Mental Ray es un motor que es ya bastante avanzado, y pues en esta clase pues debemos primero aprender a manejar la iluminación estándar. Pues en sexto, cuando vean la asignatura de animación y video, van a poder profundizar en el motor de Mental Ray. En este caso, teniendo el Scanline activo, vamos a ver que en esta primera parte del editor de materiales encontramos una casilla que dice siempre estándar. Si le damos clic, va a aparecer un buscador de materiales y pues de mapas también cuando sea el caso. En este caso son los que tengan la esfera, son materiales, y vamos a ver el tipo de materiales que podemos usar con, em, con el default Scanline. Vemos que en este caso, por ejemplo, el Architectural es un material
Es un tipo de material que se usa cuando hay un tipo de iluminación avanzada que también intenta recrear un poco la iluminación global, que no vamos a usar en este momento, y pues para ello utilizaríamos el architectural, que pues este tipo de iluminación se llama Radiosity, por si alguno la quiere mirar en los tutoriales. El blend nos sirve para crear dos materiales y fundirlos. Por ejemplo, el Ink and Paint es un material que nos permite hacer texturas tipo boceto, que podemos ponerle materiales planos y colores planos y bordes. Vamos a ver uno que es muy importante, que es el Multisub Object. Los que recuerdan la clase que vimos sobre modelado avanzado, cómo preparar la geometría para ponerle distintos materiales a un solo objeto, pues lo hacemos con este material. Y básicamente, bueno, y el estándar, que es el material que pues con el que vamos a crear realmente nuestras texturas. Si tenemos activo el Mental Ray, acá en el Render Setup, volvámoslo a activar. Si tenemos activo el Mental Ray y vamos a esta pestaña de estándar, vamos a encontrar otra cantidad de materiales o de tipos de materiales que podemos crear con el Mental Ray, que están con el slot amarillo. Y en este caso, pues si yo creo material que sea, por ejemplo, Arch and Design, que es solo para Mental Ray, tendría que renderizar en Mental Ray. Entonces, por eso les pido que para, para no irnos, eh, para no ir a tener problemas en nuestros renders, por favor desactivemos el Mental Ray, pues activando otra vez el Scanline. Ok, ahora con la ventana de materiales vamos a ver primero varias cosas que podemos activar en estos paneles que encontramos inmediatamente abajo de los slots. Uno es el background. El background nos sirve para tener un fondo detrás de cada slot, y eso nos va a permitir definir transparencias, ver mucho mejor las transparencias, o entender cuando hay reflejos o no, cuando estoy creando reflejos o no en mi material. Este, por ejemplo, es un material mate, que es el que viene siempre por defecto en, en el material estándar, y pues digamos que es el primer material que vamos a aprender a usar. Vemos que en esta primera pestaña podemos cambiar el nombre del material. Acá vamos a crear un material que se llama pintura mate. Este primer material simplemente va a ser un material con las propiedades físicas mate, y pues al cual le vamos a agregar un color. Tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia muy grande entre las propiedades físicas de un material, que son las que se cambian en estos paneles, y pues en este panel que dice mapas. Pues algunas de las propiedades físicas se cambian por acá. Propiedades físicas, ¿a qué me refiero? Me refiero a si precisamente el material es mate, es brillante, es transparente, tiene determinada textura. Pues con él podemos crear metales, espejos, podemos crear vidrio, y todo este tipo de materiales pues se crean cambiando las propiedades de ese material precisamente. Si le damos doble clic a un slot, pues vemos que podemos observar con mayor detalle ese, ese material. Nos va a permitir pues determinar si las propiedades físicas pues las estamos recreando como son. Lo otro que que tenemos que tener en cuenta es que cuando queremos crear, por ejemplo, ladrillo
o piedra, otro tipo de materiales que requieren un mapa, eso ya pues hace parte, ya son imágenes a las cuales estamos cargando dentro de nuestros materiales y pues a las cuales les vamos a dar también propiedades físicas como a todos los materiales, pero tengan en cuenta que cargar mapas no es lo mismo que hacer materiales. Una cosa es las propiedades físicas del material y la otra es la imagen que esté, digamos, visible en el modelo que nosotros tenemos. Entonces, para crear esta pintura mate, que es bastante fácil, vamos a bajar donde dice Blend Basic Parameters y vamos a ver que encontramos unas funciones en Diffuse que vemos acá en la mitad, es donde vamos a cambiar el material, el color del material, y siempre nos va a determinar el color del material. Vemos que Ambient y Diffuse siempre están bloqueados porque por lo general siempre es el mismo color y si no pues no sería realista nuestro cambio. Entonces al darle clic en el gris del diffuse podemos escoger un color. Vamos a escoger en este caso un azul, un poco gris. Okay. Y a ese azul se lo vamos a aplicar a uno de los objetos que tengo acá para hacer los ejemplos. La manera de aplicar el material a nuestra escena está en este recuadro de los paneles que están debajo de los slots que dice asignar material a la selección. Entonces primero seleccionamos la geometría a la cual queremos aplicarle el material y le damos clic a asignar material. Yo a este ya le había puesto un material, me pide que si lo reemplazo, le digo que sí, y en este momento pues él me va a activar, me va a poner el material en este slot. Voy a subirle un poquito al azul para que se vea. Para que se vea. También se lo había puesto al fondo, pero ya lo vamos a cambiar.